Conságrate, santifícate, sepárate para Dios, apártate de todo pecado, apártate del mundo. Y cuando estoy hablando del mundo, me refiero a ese sistema pecaminoso que vive ofendiendo a Dios constantemente. De eso que te aleja de Dios. Rompe con todo lo que te separe de Dios, aún incluyendo personas que no son de edificación en tu vida. Nunca te juntes con gente que no ama a Dios, que no ama la palabra, que no ama el evangelio, que no ama la iglesia de Cristo, que no quiere vivir para Dios. Aléjate. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de consagrarnos. No dejes que nada te contamine. Nada. Apártate de los contenciosos, de los divisores de iglesias, de los chismosos. Guarda tu corazón puro y limpio, porque la venida de Cristo está cerca. No dejes que nadie ensucie tu corazón. No oigas nada que no te edifique. Sé sabio, siervo de Dios, sierva de Dios. Escuche este consejo que te lo doy con un profundo amor y respeto, porque ustedes son la iglesia de Jesucristo. Ha llegado el tiempo que los que queremos ir al cielo tenemos que determinarnos a estar del lado de Dios, del lado de la santidad, del lado de la palabra, del lado de la perfecta voluntad de Dios. Hay que decidirnos de una vez por todas. Iglesia bendita del Señor de los últimos tiempos, guárdate para Dios. Mantén una vida pura, una mente pura. Mantén tu corazón limpio. La Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dejes que nadie ensucie tu corazón. Si alguien te hirió, si alguien te ofendió, si alguien te insultó, te faltó el respeto, deja que Dios pelee por ti. Tú nunca pelees con nadie. Ten presente lo que dice este libro sagrado, la Biblia. Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nunca pongas tu mirada en aquel que te está haciendo la vida imposible. Ese no es tu enemigo. Ese es el engaño de Satanás para que caigamos nosotros en sus trampas, en su estrategia satánica para destruir nuestra vida espiritual. Muchas veces contendemos con la gente, peleamos con la gente, y ese no es tu enemigo, porque tu lucha no es contra sangre ni carne. Detrás de esa persona que te hace sentir mal, que te insulta, que te ofende, está tu verdadero enemigo. Se llama Satanás, la serpiente antigua, Belcebú, ese ser macabro que usa seres humanos para hacerle daño a los demás. Nunca pelees con los seres humanos, pelea contra tu enemigo en ayuno, oración, viviendo una vida íntegra, pura, santa, separada para Dios. Ese es mi consejo para todos aquellos que queremos ir al reino de los cielos. No pelees con ministerios. Estamos viviendo un tiempo tan difícil donde hay peleas entre ministerios, entre pastores, entre iglesias que no se pueden llevar entre sí. Ese asunto hay que arreglarlo, porque son miles que se van a quedar el día del arrebatamiento de la iglesia por no haber perdonado a su hermano, por estar en contiendas.
Nunca usemos los medios sociales para destruir la iglesia de Cristo. Seamos sabios. Hoy quiero tocar un tema que para mí es de carácter relevante para este momento de la iglesia. Y quiero que vayamos a las Escrituras y nos deleitemos con la bendita palabra de Dios. El tema que voy a compartir es: las señales están cumplidas. Escuche bien lo que acabo de mencionar. No hay nada, casi nada que no esté cumplido. Solo falta el arrebatamiento de la iglesia. Me estoy refiriendo a las profecías que tengan que ver con la iglesia antes del arrebatamiento. Todo está cumplido. Naturalmente vendrá el tiempo del milenio, de la gran tribulación, que se irá cumpliendo también. Pero las señales que Cristo nos dejó antes del arrebatamiento de la iglesia están cumplidas a la perfección. Esto es estremecedor. Y yo quiero que vayas conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Porque los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Y esa pregunta llevó una respuesta espectacular de nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene que quitar la venda de nuestros ojos y mantenernos buscando a Dios como nunca lo hayamos hecho. Búscalo, conságrate. Por eso es que estoy hablando de esto. Iglesia, se terminó el jueguito del evangelio. Se terminó esa doble vida. Llegó el momento de buscar a Dios como nunca. Es urgente que la iglesia se consagre a buscar a Dios. Todas las señales están cumplidas. Mire cómo está el mundo. Mire cómo están las iglesias. Hablaba con una hermana de Nicaragua y ella me decía: pastor, le han quitado la personalidad jurídica a cientos de iglesias en Nicaragua. Ya no se permite tener eventos al aire libre. Hay que pedir permisos especiales. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Eso es una realidad. Hace apenas como 2 días yo hablé con esta hermanita. Esto es alarmante. La iglesia tiene que estar buscando a Dios con una gran seriedad. Los altares tienen que estar siendo regados con lágrimas. Tenemos que volvernos a Dios, a buscar a Dios como nunca lo hayamos hecho. Nosotros tenemos el privilegio de estar viendo las profecías bíblicas cumplirse frente a nuestros ojos. Y lamentablemente estamos viviendo la peor crisis espiritual de la historia de la iglesia de Cristo. Estamos viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia materializada, la iglesia que pone todo lo demás primero antes que Dios. Primero es su casa, primero es su carro, primero es su negocio, primero es el dinero, primero es su cuenta bancaria, primero son sus tarjetas de crédito, y si algo me sobra, trataré de poner a Dios.
Qué lamentable. En el capítulo 23 de Mateo, aunque les he dicho que vamos a hablar en el 24, pero déjeme leer esta parte, porque Cristo le da una palabra a Jerusalén en el capítulo 23 del verso 37 en adelante. Jesús le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y le dice: con dolor, y no quisiste. Amados hermanos, estas eran palabras que salían del corazón de Jesús para su pueblo, para Jerusalén. Y yo puedo percibir el dolor de Jesucristo y del Espíritu Santo viendo su iglesia en estos días. Cómo Dios nos ha permitido estos medios para predicar esta palabra, para llevar este mensaje. Dios está agotando todos los recursos para que no te pierdas, pero no estamos haciéndole caso. Y le dice como Él le dijo a Jerusalén: pero no quisiste. Y aquí vuestra casa es dejada desierta, le dijo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús dice estas palabras y sin duda alguna fue un impacto para sus discípulos. Esa palabra caló profundo en el corazón de los discípulos que andaban con Jesús. Entonces, en el capítulo 24, dice la Biblia, cuando Jesús salió del templo, atento a esto, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Oiga esto. Los discípulos están impactados por los edificios del templo. Y sin duda alguna, por la palabra que Cristo había dicho: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Eso quizás iba trabajando en el corazón de los discípulos de Jesús. Pero ellos, oyendo aquella palabra de la que Cristo había dicho, se quedan observando los edificios del templo y se los mostraban a Jesús. Lo imponente de los edificios del templo. Escuche bien la palabra de Cristo. El profeta de los profetas. No de esos charlatanes mentirosos de hoy en día. No. Sale de la boca de Cristo una palabra de profecía. Una palabra profética. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? Les hacía una pregunta. ¿Lo miran? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. Y yo te voy a decir algo en esta hora. No hay palabra que salga de la boca del Maestro Jesús, mi Señor, que no se haya cumplido. En el año 66 después de Cristo, los israelitas se rebelan contra el imperio romano.
4 años más adelante, la legión romana, comandada por Tito, destruyó Jerusalén y el templo que había edificado Herodes, cumpliéndose la bendita palabra que había salido de la boca de Cristo. Porque todo lo que salga de su boca, todo lo que salió de su boca, se cumplirá. Y hoy vengo a decirte, las señales están cumplidas. Y yo estoy inmensamente preocupado como siervo de Dios, como pastor, al ver la indiferencia de los cristianos, al ver las iglesias apagadas, al ver las iglesias que no están consagradas, que no oran, que no buscan a Dios en espíritu y en verdad, que no se apartan del pecado, que no dejan el mundo, la vanidad, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que están viviendo una vida pero tan carnal y tan indiferente ante los ojos de Dios, que si Cristo viene en este momento, miles, oiga bien lo que digo, miles se quedarán esperando irse y no se irán. Esto es una voz de alerta la que te doy hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando los discípulos oyen esta palabra que sale de la boca de Cristo, y ya lo dije, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Porque se va a cumplir. Esta palabra se va a cumplir. Aunque no le guste al diablo, ni a los demonios, ni a los hombres, ni a los ateos, ni a los enemigos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Se va a cumplir. Aunque no nos guste, se va a cumplir. Aunque queramos negar la existencia de Dios, aunque nos opongamos a lo que la Biblia establece y dice, se va a cumplir. Porque Dios no miente. Cuando los discípulos escuchan esta profecía de Cristo, dice la Biblia, estando, verso 3 del capítulo 24 de Mateo, estando él sentado en el monte de los olivos. Yo he tenido el privilegio de estar ahí 6 veces. Y es la vista más espectacular de Jerusalén. Y sin duda alguna que al estar ahí, los discípulos trajeron a memoria en ese preciso momento la profecía que había salido de la boca de Cristo. Y escuche bien esto, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, escuche esto por favor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? ¿Qué pregunta más bendita la que hicieron esos discípulos? ¿Cuánto beneficio nos ha hecho esa pregunta que hicieron los discípulos a Jesús en este momento? Por eso yo te insto, por favor, abandona el pecado, abandona todo lo que te aparte de Dios. Es urgente lo que te estoy diciendo. Las señales están cumplidas. Todo está cumplido. Cristo viene. Escúchame, Cristo viene. Estos serán los últimos mensajes. Cristo viene por su pueblo. Miles se quedarán, miles lo lamentarán porque hicieron caso omiso, se enamoraron del glamour de este mundo, se enamoraron de los entretenimientos, dejaron de buscar a Dios. Gente que dedica horas y horas y horas a la computadora, a su celular, a la tecnología.
Ya la gente no está orando. Los cristianos de hoy en día, una de sus peores crisis es su gran descuido espiritual, su falta de oración, entrega, ayunos. Escucha bien, por favor. Vayamos prestando atención y escuchando cada palabra que salió de la boca de Jesús en esta bendita hora. Usted estuvo atento a la pregunta que hicieron estos discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? Le dijo. Estaban impactados por lo que Cristo les había dicho. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal? Le dijo. Porque nos dejó señales. Si usted no se prepara es porque usted no quiere. Si usted quiere seguir ciego espiritualmente o indiferente, haciendo lo que le da la gana, y usted lo que hace es enamorarse de todo lo terrenal, está más preocupado por su empresa, por su negocio, que por las cosas de Dios. Has dejado de ir al culto a servirle a Dios. Has dejado de ir al templo por hacer dinero extra. Ten cuidado, tu salvación vale más que el dinero. Jesucristo dijo, porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. ¿De qué te sirve todo el dinero el día que te mueras y te vas sin Cristo? ¿De qué te sirven las empresas? ¿De qué te sirven las casas, los carros, los aviones, lo que tú quieras pensar? ¿De qué te sirve si te mueres sin salvación y despiertes a una realidad que nunca quisiste aceptar? Es mejor oír palabra de Dios hoy. Escucha bien. La respuesta de Jesús es impresionante. Eso siempre me ha impactado en mi vida personal. Porque cuando Cristo responde, pareciera que no entendió lo que le estaban preguntando los discípulos. Pero es que Cristo no da respuestas a la ligera, ni está equivocado en lo que dice. Jesús sabía de qué estaba hablando, porque Él conocía el pasado, el presente y conocía el futuro. Él sabía la importancia de la palabra que les iba a dar a sus discípulos, de la respuesta que ellos más iban a necesitar. Y está necesitando la iglesia de los últimos días, porque hay una de engaños, de mentiras, de falsedades, de tanta basura del diablo, hermano, que hemos cambiado las escrituras y estamos tratando de presentarle al mundo un evangelio sin cruz, un evangelio sin compromiso, un evangelio donde lo único que Dios quiere es bendecirte, proveerte, darte casa, darte carro, darte dinero, bendiciones terrenales. Y hemos olvidado por completo que ese bendito Dios que un día nos salvó también demanda santidad, demanda que te apartes del pecado, que te apartes de la inmundicia, que dejes de hacer las cosas que a Él le ofenden. Bendito sea el nombre de Dios. Se nos olvida que el pecado nos separa de Dios. Esa es la realidad que muchos no quieren oír. Por eso tenemos nuestros templos, nuestras iglesias vacías de la presencia de Dios, con gente sentados en nuestras sillas, bancas, muertos espiritualmente, abostezando, desesperados porque se termine el culto, para ir a ver el show que tienen allá en la televisión, para ir a ver quién fue el que les texteó, el que le mandó un mensaje. Hay una adicción a las redes sociales.
Escuche bien esto. Jesús le respondió, dice el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Hay engaños por todas partes. Falsas iglesias, falsos caminos. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Quítate la venda, que no todos los lugares donde dicen que son centros evangélicos son auténticas iglesias de Jesucristo. Si se apartaron de la palabra, si se desviaron de la verdad, no lo sigas. Vete a un lugar donde te hablen la bendita palabra de Dios, donde la palabra se respeta, donde la palabra se vive, se obedece, donde se predica contra el pecado. Con esto no te digo que vas a encontrar una iglesia perfecta, no. Pero vete a aquella iglesia donde hay un hombre en un altar predicando contra el pecado. Si los que están en la silla o en la banca quieren hacer lo que les da la gana, esa ya no es responsabilidad de los hombres que Dios llamó. No, porque también en los tiempos de Jesús había gente que no se apartaba del pecado, como hombres como Judas, que lo terminó traicionando y vendiendo por 30 monedas de plata. También en nuestras iglesias habrá trigo y habrá cizaña. Habrán cabros y habrán ovejas. Te digo estas cosas para que no te alarmes, para que entiendas que lo único que te aconsejo es que te busques una iglesia que esté ceñida a la verdad, ceñido a la palabra de Dios, que no venda la verdad, que no cambie el mensaje solo porque entraron unos cuantos adinerados, poderosos a la iglesia. La palabra de Dios está por encima de tu dinero, por encima del que diezma, por encima del que ofrenda más, por encima de los títulos universitarios que tú tengas. Dios es bendito por la eternidad. Santo es su nombre. Las palabras de Cristo deben de impactar nuestros corazones. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué está tratando Cristo de decirle a la iglesia? Vendrán tiempos de engaño. Yo pregunto, ¿se ha cumplido esa señal? Hermano y hermana, con creces. Nunca había visto tanta falsedad como hoy en día. Concilios completos que eran defensores de la sana doctrina, defensores de la santidad. Iglesias donde se oraba, iglesias donde entraban los endemoniados, los drogadictos, los delincuentes, familias desintegradas y eran transformadas por el poder de Dios. ¿Dónde están esas iglesias hoy en día? ¿Dónde están esos pastores que predicaban esa verdad? Muchos de ellos ya están con el Señor. Y se ha levantado una nueva generación que están predicando un evangelio acomodado, mundanalizado, carnal, que están más interesados en el bienestar de nuestro ego personal que en la honra del Dios bendito que nos llamó y nos salvó. Estamos viviendo aquellos tiempos como en los momentos de Saúl, que a Saúl no le importaba Dios, a Saúl lo que le importaba era su honra, su gloria, su reputación. Nadie puede estar por encima de Dios, nadie. Ni el pastor, ni el teólogo, ni el doctor de la palabra, nadie está por encima de la autoridad de la bendita palabra de Dios. Necesitamos con urgencia traer un despertar auténtico y verdadero a la iglesia de Jesucristo. Por eso Cristo dijo: mirad que nadie os engañe. Y yo estoy viendo cumplir esa señal a plenitud, donde hay templos con 10,000, 20,000 personas gritando sin un cambio verdadero en sus vidas espirituales, viviendo exactamente como vivían en el mundo, haciendo todo lo que hacían en el mundo. Lo han traído a la iglesia,
lo han adoptado como y lo han cristianizado. Lo siento mucho. La Biblia dice están en el mundo, pero no son del mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Cordero. La iglesia debe de ser sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante, dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 27. Que debe de ser una iglesia gloriosa. Y la iglesia de hoy, de eso es lo que no tiene. Es una iglesia que se ha manchado. Es una iglesia que ha hecho componendas con el mundo. Que lo que hemos hecho es traer al mundo a la iglesia cuando Dios le dijo al profeta Jeremías que se conviertan ellos a ti, le dijo, pero tú no te conviertas a ellos. Tiempo te engaño. Esas señales están cumplidas. Son cientos de personas las que me llaman a mí constantemente y lo primero que me dicen, pastor, no encuentro una iglesia donde congregarme. Ya visité 3, 4, 5 iglesias y todas están en la misma condición. Nadie busca a Dios, nadie ora, nadie se consagra. Usted no sabe si entró al templo o entró a una discoteca. Usted no sabe en qué está, porque la gente simplemente lo que buscan es el mejor yo. Están dándole culto a la egolatría, al yo, culto a la persona. Discúlpeme, pero necesitamos volver a los tiempos de Juan el Bautista, cuando le fueron a decir sus discípulos que Jesús bautizaba más discípulos que él, y él les dijo, mire, escúchenme bien lo que les voy a decir, es necesario que él crezca y yo mengüe. Hoy necesitamos ministros de Dios que mengüen para que la gloria de Dios crezca, para que se vea más Dios en nosotros y menos nosotros. Hoy lo que buscamos es que todos nos vean a nosotros. No, mi hermano, y yo no estoy en estos medios para que usted me conozca a mí. No, yo lo que quiero es que conozca a Cristo. Yo lo que quiero es predicar esta palabra, compartir esta verdad con ustedes. Mi meta en este evangelio no es hacer proselitismo. Yo no quiero que usted me siga a mí. Yo quiero que siga al Cristo que me salvó, al verbo de Dios, que siga la palabra. Mi meta es llevarte a Cristo. Eso es el compromiso de este servidor y este ministerio. Llevarte a Cristo. Por eso es que te invito, comparte la palabra para que la gente conozca a Cristo. Que me conozcan a mí no sirve de nada. Ni te subirá ni te bajará. Pero si conoces a Cristo, la vida te cambiará. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Señal cumplida. Oiga esto, verso 5. Porque vendrán muchos, y esto hay que prestarle profundamente atención. Porque no dice pocos. Y quien lo está predicando es el príncipe de los predicadores, el profeta de los profetas, el maestro de los maestros, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, el que no miente. Él dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es lo que tanto me duele el corazón a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no prestamos atención a lo que Cristo nos está diciendo? Son cientos de personas que están siendo engañadas. Son cientos de personas que están en lugares donde no se le da la gloria a Dios, sino la gloria al hombre. Donde se ha dejado de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Donde el pecado pulula en nuestros templos y nadie predica contra el pecado, porque muchas veces, lo digo con dolor, los que están en los púlpitos están viviendo una doble vida, están viviendo en adulterios, en fornicaciones, teniendo su esposa, se meten a vivir con hermanas de la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo y su demonio. Toda esa suciedad del diablo tiene que salir en el nombre de Jesús. Necesitamos hombres santos predicando la palabra, llenos del Espíritu Santo, comprometidos con Dios, comprometidos con la palabra,
que no tengan compromiso con los hombres. Necesitamos hombres como el apóstol Pablo, que decía: si busco agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Pero hoy estamos más pendientes del dinero, de la fama, del aplauso, de los reconocimientos, que de darle la gloria a Dios y servirle a Dios en espíritu y en verdad. Cristo lo dijo, y estas señales están cumplidas, hermano. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos, eso es doloroso, a muchos engañarán. Mire cómo están esas iglesias liberales, con miles y miles de miembros. Busque las iglesias de sana doctrina. Busque las iglesias donde se predica la palabra sin quitarle ni agregarle. Cuesta traer un alma a la iglesia. Hay que llorar, hay que ayunar, hay que vigilar. Hay que pasar horas y horas y horas en oración para que se convierta a alguien, porque la gente lo que no quiere es dejar el pecado. La gente quiere que le ofrezcan un camino de salvación sin compromiso genuino con Dios. La gente quiere que le digan que van para el cielo, aunque todavía estén viviendo una vida de pecado. Y eso no te lo va a predicar este pastor. No puedo, porque si te pierdes y caes al infierno, me maldecirás por la eternidad por no haberte predicado la verdad. No, yo no voy a permitir eso. Yo te predicaré esta palabra, aunque te duela. Prefiero, como dijo aquel príncipe de predicadores, herirte con la verdad y no destruirte con la mentira. Sea bendito el nombre de Dios. Atento a lo que Cristo seguía diciendo: oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Cómo está el mundo en este momento mientras yo estoy compartiendo esta palabra? Rusia, Ucrania en guerra. Israel y Gaza en guerra. Yemen tirándole bombas a los barcos que pasan por el Mar Rojo. Irán en conflicto con Israel. Israel peleando con Hezbollah en el Líbano. Guerras por todos lados. El mundo está convulsionado. Porque están cumplidas las señales que Cristo nos está dejando. Quítate la venda de los ojos, te estoy hablando realidades. Las señales están cumplidas, iglesia. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Eso es lo que estamos viendo, cumplida la palabra bendita de Dios cumpliéndose. Busca a Dios, tírate de rodillas, conságrate, humíllate ante Dios, apártate de todo pecado. Es el momento de buscar a Dios, es el momento, iglesia. No desperdicies tu oportunidad. Dios te está llamando, iglesia. Iglesia bendita del Señor, nos está llamando el Maestro. Se nos acaba el tiempo, las señales están cumplidas. ¿Qué esperamos, iglesia? Aleluya. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto, dijo Jesús, aleluya, acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué? Para que se cumpla lo que salió de la boca de Jesús. Es necesario. Esto nos sirve a nosotros para que nos preparemos, para que estemos preparados, para que busquemos a Dios, para que dejemos raíces de amargura, resentimiento, peleas, divisiones dentro de la misma iglesia. Yo no puedo concebir la iglesia de Cristo peleándose entre ellos mismos y el diablo riéndose a carcajada, viendo cómo multitudes, en lugar de ir camino al cielo, están yendo camino al infierno y con una Biblia en la mano. Satanás está disfrutando verte que vas en la dirección equivocada y estando en la iglesia.
Jesucristo dijo, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrán pestes, COVID-19, la viruela del mono. Habrán hambres, terremotos en diferentes lugares. Lo que pasa es que el ser humano ha endurecido tanto el corazón que viendo las señales cumplidas no se está preparando, no están preparados. Se están acostumbrando a convivir con todas las señales cumplidas. Satanás está encegueciendo el entendimiento de los seres humanos para que no vean la realidad. Muchos despertarán demasiado tarde. Por eso Cristo me ha puesto a predicar esta bendita palabra, para que antes de que Cristo venga y antes de que tú mueras, busques a Dios como nunca antes. Te estoy hablando directamente de la Biblia. No te estoy trayendo otro libro. Te estoy hablando las palabras que salieron del profeta de los profetas, Jesús, mi Salvador, el Hijo de Dios. Porque se levantará nación contra nación. Dígame usted si eso no es verdad. Dígame si usted no es testigo de que Rusia invadió Ucrania. Nación contra nación. Que los de Hamás entraron a Israel el 7 de octubre del año pasado y mataron 1,300 judíos. Dígame usted si eso no es verdad. Que hace unos meses Irán tiraba una cantidad de misiles contra Israel. Nación contra nación. Dígamelo si eso no es verdad. Las señales están cumplidas. Bendito sea el nombre de Dios. Y reino contra reino. Habrán pestes, enfermedades incurables, como la que estamos viendo en los últimos tiempos. Habrá hambre. Lo que pasa es que si usted vive en naciones desarrolladas como Estados Unidos y quizás esté en este momento comiendo bien, viviendo bien, usted no se está dando cuenta, pero salga aún en estas ciudades. Vaya a Los Ángeles y mire las multitudes de homeless, de gente sin hogar, durmiendo en la calle, comiendo de la basura, aún aquí mismo en la ciudad de Nueva York, que se le conoce como la capital del mundo. Dese una cruzadita. Yo anduve por la ciudad hace unos días acompañando unas familias y me quedé observando. Yo dije, Dios eterno, pero esto parece Sodoma y Gomorra. Miré la maldad por todos lados, gente endrogada, la gente durmiendo en las calles, maloliente, sin bañarse, en un país desarrollado como este. Son tiempos difíciles. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a ver el glamour de las ciudades. Vamos a los lugares turísticos y miramos todo lindo, todo limpio. Pero usted no ha entrado a los suburbios, donde realmente está la realidad de lo que está pasando en la humanidad. Hay hambre. He visto personas en los semáforos paradas con un cartel y con una inscripción en inglés que dice, I am homeless. Soy una persona sin hogar. No tiene dónde vivir, y estoy hablando no de gente extranjera, gente nativa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí lo dijo Jesucristo, que habrán pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. ¿Y sabe cuál es lo más alarmante de lo que dijo Cristo? Y esto te tiene que hacer caer de rodillas ante la presencia de Dios y buscar a Dios como nunca lo hayas hecho. Escucha, esto es estremecedor. Si a ti esto no te conmueve, a mí sí. Verso 8. Y todo esto será
principio de dolores. Si lo que estamos viendo, las guerras, las pestes, el hambre, la escasez, mire cómo está Venezuela, mire cómo están los países del mundo en este momento. Y si Cristo dijo, y todo esto será principio de dolores, yo le pregunto a usted, ¿qué será lo que viene? ¿Será apocalíptico? ¿Será terrible? ¿Será horrendo? Es allí donde la Biblia dice que la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. ¿Por qué no nos dedicamos a buscar a Dios? Las señales están cumplidas. No hay nada más que esperar. Solo estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pueblo de Dios, prepárate. Debes estar preparado, iglesia. Debemos estar preparados. Ya no es tiempo de divagar, ya no es tiempo del descuido, ya no es tiempo para la frialdad espiritual, ya no es el tiempo para estar buscando lo material solamente. Ha llegado el momento, en la hora de buscar a Dios como nunca lo hayamos buscado. Créeme que si te quedas el día del arrebatamiento, aunque seas multimillonario, llorarás amargamente si eres conocedor de la verdad. Y no digas que no nos avisaron. Y todo esto será principio, apenas es el preludio de dolores. Lo que viene será terrible, pero terrible, terrible. No, vea cómo está el mundo. El mal va en aumento cada día, cada día. Mire cómo está la sociedad, mire cómo están las familias, los hogares. Estaba leyendo los otros días que el matrimonio promedio de nuestros tiempos dura de 2 a 3 años nada más. Esos son los tiempos que vivimos. Muchachos que se casan hoy a los 2 años se están divorciando. Y se están casando con otro, como lo dijo Cristo. Estarán casándose y dándose en casamiento. Profecías cumplidas. Señales cumplidas. Por favor, abramos nuestros ojos que se nos acerque el fin. Cristo viene. Entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas partes, de todas las gentes por causa de mi nombre. Mire lo que está pasando en Nicaragua. Y no le estoy hablando simplemente de algo que ya lo vi en una noticia, en una información, sino que yo estuve hablando con una hermana nicaragüense, ella estando en su país y testificándome: pastor, ya no podemos hacer convenciones al aire libre, ya no podemos tener campañas evangelísticas en estadios o en un predio, donde quiera que lo quiera hacer. Primero tiene que pedir un permiso especial al gobierno, quitándole la legalidad a todas las iglesias evangélicas. Ahora va a haber que apegarse a lo que diga el gobierno, a lo que diga el gobierno. Ya no hay libertad de culto, libertad de predicar la palabra de Dios. Tiempos apocalípticos. Le estoy hablando realidades, no cuentos, no mentiras, verdades que se están cumpliendo, señales que se están cumpliendo. Y Cristo lo dijo. Esto no nos alarma a nosotros, nos debe de poner en alerta, nos debe de mantener sometidos a Dios como nunca antes. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, escúchelo, y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. ¿Sabe por qué nos van a aborrecer? Por predicar a Cristo, por Jesús de Nazaret, por hablar esta verdad eterna, por decirle a un homosexual que Cristo lo ama y le quiere perdonar y limpiar de toda maldad, por decirle a un adúltero que deje esa vida inmoral que lleva
y busque a Dios. Ahora llamarle a lo malo bueno es bueno para ellos, pero llamarle malo a lo malo para ellos es malo. Usted ya no puede predicar contra el mal. Usted tiene que manejar un lenguaje de acuerdo a lo que exigen las élites. Por eso se viene diciendo una y otra vez, hablando de la Agenda 2030, preparando a la humanidad, preparando a nuestros niños, preparando a nuestros jóvenes para que vayan aceptando la inmoralidad, el libertinaje sexual como algo natural, como algo aprobado, que todo es amor, que todo lo que Dios condenó en Sodoma y Gomorra, hoy lo aceptemos como normal y no podemos decir nada. Cuidado, iglesia. Por favor, las señales están cumplidas. Y dice, oiga lo que dice aquí Cristo, y esto hay que prestarle profundo interés. Mateo 24:10 dice la Biblia, muchos tropezarán entonces, cientos de cristianos estarán cayendo de la gracia de Dios. ¿No es eso lo que estamos viendo? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Bendita palabra de Dios. Señal que se está cumpliendo a la perfección. Vaya allá afuera, pregúntele a la gente si han sido cristianos. La mayoría de los que andan allá afuera estuvieron en el Evangelio, fueron cristianos. Y se aborrecen, hoy aborrecen a los que están en la iglesia, aborrecen a los demás. Y aquí lo dijo Jesucristo, unos a otros se aborrecerán. Aún dentro de las iglesias hay cristianos que no se hablan. Dígame, ¿para dónde va usted? ¿Qué evangelio usted vive? ¿Qué clase de cristianismo usted practica? Que no puede amar a su hermano que está viendo. ¿Y cómo usted dice que ama a Dios? Esa es la realidad. Todo esto está cumplido, hermanito. Lo que le estoy hablando son verdades eternas cumpliéndose frente a nuestros ojos. Mire cómo se aborrecen los cristianos hoy en día. Eso es impensable, que en una persona que esté el Espíritu Santo, que esté el amor de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios, guarde odio, aborrezca a su hermano y se estén aborreciendo los unos a los otros. Hay personas que no se pueden ni ver, ni hablar, no pueden compartir. ¿Qué piensan? ¿Que Dios va a hacer un cielo para el grupo tal y otro cielo para el grupo tal que no se llevan entre sí? No, mi hermano, hay un solo cielo y un solo infierno. Si no puedes amar a tu hermano aquí, vas a tener que compartir el infierno por la eternidad y con ese resentimiento. Porque algunos dicen que en el infierno lo que aquí se vive, allá se multiplica. Porque es donde estará el diablo y sus ángeles, el falso profeta, el anticristo y todos aquellos que despreciaron la gracia bendita de Dios. Es tiempo de salvación. Es tiempo de buscar a Dios. El verso 11 dice, muchos falsos profetas. Estoy hablando bajo el tema, las señales están cumplidas. No dije las señales se estarán cumpliendo, no. Estoy hablando bajo el tema, las señales están cumplidas. Lee este pasaje. Muchos falsos profetas se levantarán. Mi hermano, da dolor
lo que está pasando dentro de las iglesias. Profetas que mi hermano no oran ni 5 minutos y le están profetizando a todo el mundo. Profetizando mentiras. Sacando profecías de noticias que ven en los televisores. Y luego dicen, Dios me dijo. Mentira, sé honesto. Sé honesto. Gente que se levanta profetizando, se acuesta profetizando, anda caminando y anda profetizando. Eso es mentira. Los verdaderos siervos de Dios, ¿sabe cuándo Dios les habla? Cuando están metidos en una recámara secreta. Como le dijo Dios al profeta Jeremías. Si ellos, le dijo, hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho oír mi palabra. Y hubieran hecho apartar a mi pueblo de su pecado. Pero ¿cuáles son las profecías de hoy? Dios me dice que te da una casa. Dios me dice que está preparando un negocio para ti. Dios me dice que prosperarás. Dios me dice que vas a ser el empresario más grande de la ciudad. Mentira de Satanás. Mentiras del diablo. Jesucristo dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así está la gente. Mire cómo están esas iglesias. La gente andan detrás de esas profecías falsas. En lugar de oír palabra de Dios, en lugar de oír a su pastor, en lugar de recibir doctrina bíblica para que crezcas sano en la fe. Y que toda profecía debe de ser pasada por el colador de la palabra. Toda profecía. No me importa el título que tenga de profeta. Aunque se haya cumplido lo que usted ha dicho, tengo que probarlo con la Biblia, que lo que usted dice viene de parte de Dios. Tengo también el Espíritu Santo cuando la Biblia dice, probad los espíritus. Eso es bíblico. Y usted no se tiene que enojar. Porque el que es verdaderamente profeta de Dios nunca se enoja cuando la gente tiene que analizar si la profecía es de Dios o no es de Dios. No se enoja, porque el que Dios le habla no cambia de mensaje. Hay gente que dice, Dios me dijo, y al rato están cambiando la profecía, porque Dios nunca te dijo nada. Nunca. Ahora, cuando Dios le dice a un hombre, esa pared es negra, y viene otro y le dice, no, es de otro color, es blanca. Él le dice, Dios me dijo que era negra. No cambia el mensaje. Pero hay gente que es tan voluble, tan cambiante. Hoy dicen una cosa, mañana otra. Pero ¿por qué está pasando todo esto? Porque las señales están cumplidas. Todo esto se iba a manifestar. Cristo lo dijo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No dejes que te engañen. Escucha palabra de Dios. Y voy a ir cerrando con esto. Y dijo Cristo en Mateo capítulo 24, verso 12, que eso a mí me sacude el alma. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos de mi alma, yo nunca había visto tanta frialdad en los seres humanos como en estos días. Frialdad total en la familia, en las iglesias. El amor se ha enfriado completamente. La gente ya no se ama. Es triste que un hijo puede ver a su padre enfermo, necesitado, tirado, y no es digno ni tan siquiera de visitarlo, de recogerlo, de orar por él, de cuidar de esa persona, porque las señales están cumplidas. Y por haberse multiplicado la maldad, hay tanta maldad que el amor de muchos se ha enfriado. Hay tanta gente con el corazón dañado, tiene tanta maldad en estos tiempos la raza humana, que el amor de muchos ya se enfrió. La gente disfruta ver el mal. Nadie se compadece de nadie. ¿Qué tiempos, iglesia, estamos viviendo? Iglesia bendita, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Voy a dejar este mensaje hasta aquí por causa de tiempo, pero
Tenía que continuar. El verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No te muevas de tus convicciones, no te muevas de tu fe, no te salgas de la palabra. Mantente en la sana doctrina. Si otros quieren cambiar, que cambien. Aquí dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Busquemos a Dios. Si tú te quieres reconciliar con el Señor, si quieres buscar a Dios en este momento, te invito a que te humilles delante de Dios. Allí donde estás. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate contigo. Habla con el Señor. Dios va a hacer algo grande con tu vida en este momento. Dios va a tratar contigo. Deja que Él sane tus heridas. Deja que Él perdone tus pecados. Deja que te saque toda raíz de amargura. Haz esta oración conmigo, pero con toda honestidad. No porque yo te estoy pidiendo que lo hagas. Hazlo porque el Espíritu Santo de Dios está tratando contigo. Dile, Señor Jesús, en este momento te pido perdón. Reconozco que no te he buscado como tú quieres. He estado viviendo una vida de pecado, de indiferencia, de maldad. Perdóname, límpiame con tu sangre. Me reconcilio contigo, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todo corazón, de todo pecado y de toda maldad. Saca de mi vida aún aquellas cosas que están en mi subconsciente profundo, que muchas veces las hemos olvidado. Señor, límpiame más y más de mi maldad. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Voy a orar por ti que has reconciliado, que has aceptado, y por todos los que están enfermos, atribulados, oprimidos, atados. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a todas esas vidas que están derramando lágrimas, que han sido honestas, que están arrepentidas de corazón de haber pecado, pero que hoy se vuelven a ti. Te ruego que tu sangre bendita les limpie, que tu Espíritu Santo les selle, que le quite la venda de sus ojos, que te busquen a ti como nunca te hayan buscado. Gracias, Señor, por haberles salvado. Ahora te presento los que están enfermos, los que están en el hospital, los que están, Señor, con un cáncer terminal. Glorifícate en sus cuerpos. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros sanados. En el nombre de Jesús enviamos el poder de tu palabra. Ese poder sanador toca esa parte afectada. Ese dolor de cabeza desaparezca en el nombre de Jesús. Dolores en las articulaciones. Aleluya, venas tapadas en el nombre de Jesús. Todo problema coronario, Padre, problemas en los riñones, Señor, problemas en el hígado, en el nombre de Jesús, en el páncreas, en el nombre de Jesús, por tus llagas, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Tú nos conoces, todo nuestro cuerpo. Mira dónde está afectada esa persona. Y por tu llaga recibe el milagro. Gracias, Señor. Mira los que están oprimidos, atados, los que tienen cadenas espirituales, aquellos, Señor, que les han hecho un mal. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena, toda maldición del diablo. En el nombre de Jesucristo, con la autoridad que tú nos has dado, Padre, ordenamos en el nombre de Jesús que salga toda malicia satánica que tenga esa persona en su espíritu, en su alma, en su mente, en su parte espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano. Ha sido una bendición gloriosa compartir con ustedes este glorioso mensaje. Compártelo con todos tus amigos, tus familias, gente que no es cristiana, y ayúdanos a llevar este bendito evangelio hasta los confines de la tierra. Este ha sido tu servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez. Solamente te pido, ora por mí, ora por este ministerio y mi familia, para que continuemos camino hacia la patria celestial. Si no nos vemos aquí en la tierra,
nos veremos en el cielo. Que Dios te bendiga hoy y siempre.